Wait a second. No sé qué dice. Yes, no. Here it is. Very nice. Very nice. So, today we have a lot of vocabulary, okay? Tenemos bastante vocabulario el día de hoy, chicos. Espero que puedan, ¿cierto?, ir tomando apuntes. El chat, ¿cierto?, lo voy a ir viendo desde mi celular, ¿ok? La idea, ¿cierto?, es que ante cualquier duda que tengan, por favor, simplemente háganla por el chat, ¿cierto? O desbloqueen su micrófono. So, the weather, right? As I said yesterday, okay, como les dije ayer, ¿cierto? The weather, it's basically in Spanish, right? Es el clima, ¿cierto? Básicamente en español es el clima, okay? So, I said again yesterday, right, that we have a lot of vocabulary in here, right? Tenemos harto vocabulario, ¿cierto? Como les había ya comentado. And we have just one activity, right? Which is a kind of, I hope, not too long, right? La verdad es que espero que no sea tan larga, right? Pero yo lo voy a estar, ¿cierto?, ahí orientando, ¿cierto?, para que salga bastante bien, ¿vale? So, first of all, in order to start with this, okay, primero que todo, ¿cierto?, para poder comenzar con esto, we have some common questions, okay, tenemos algunas preguntas bien comunes, okay, en relación a lo que es el clima. ¿A qué me refiero? Formas de preguntar, ¿cierto?, cómo está el clima, ¿cierto?, cuántos grados hay, ¿cierto?, y ese tipo de cosas, ¿vale? So the first one, right, ¿cierto? La primera nos dice, what is the weather like in, ¿cierto? ¿Cómo está el clima en? Evidentemente, ¿cierto? Aquí en los puntos suspensivos la idea es poner el lugar, ¿cierto? La ubicación, ¿ok? Por la cual nosotros estamos preguntando, ¿cierto? Tengo un ejemplo acá abajo que es solamente La Serena, ¿cierto? Que dice, the weather in La Serena is sunny and warm, ¿ok? The weather in La Serena is sunny and warm, right? So, the question should be, right, ¿cierto? La pregunta debe ser, what is the weather like in La Serena? Para que nuestra respuesta, ¿cierto?, sea, the weather in La Serena is sunny and warm. The second question is, what is the temperature in, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura en, ¿cierto? O cuántos grados hay, ¿cierto? Recuerden que si yo digo, what is the temperature in, ¿cuál es la temperatura en, ¿cierto? Tratemos, ¿cierto?, de básicamente adaptarlo, ¿cierto? O interpretarlo de la forma en la cual nosotros hablamos. ¿Cuántos grados hay, ¿cierto? En cierto lugar. Claramente seguimos hablando, ¿cierto?, del mismo ejemplo, La Serena. Por ende podemos decir, it's 25 degrees in La Serena, ¿cierto? Hay 25 grados en La Serena. Right? If you realize the first two questions, right, and answers, so obviously, right, they were in simple present, okay? Esas preguntas claramente, ¿cierto?, estaban en presente, okay? On the other hand, we have the third and the fourth question, ¿cierto? Tenemos la tercera y la cuarta pregunta, okay? Those ones are in past, okay? La verdad es que esas preguntas están en pasado. Son exactamente las mismas preguntas que las primeras dos, ¿cierto? La tercera es la misma que la primera, ¿cierto? Y la cuarta es la misma que la segunda, okay? Básicamente es la misma pregunta, pero están en pasado. So, we have, what was the weather? What was the weather like yesterday, ¿cierto? Nos podemos fijar, ¿cierto?, que es un ayer, claramente por la expresión de tiempo que tenemos, ¿cierto?, al final, yesterday, right? Obviously también, ¿cierto?, el was aquí, ¿cierto? El was viene siendo el pasado, ¿cierto?, de el verbo to be, ¿ok? So, yesterday it was rainy and cold, ¿cierto? Yesterday it was rainy and cold. Estuvo lluvioso y frío, right? And what was the temperature, ¿cierto? ¿Cuántos grados hubieron? Hubieron 15 grados, simplemente, ¿ok? Hubieron 15 grados, right? En la parte de acá arriba, ¿cierto? Sorry, no recuerdo haberles dicho, ¿cierto? Pero dice the weather en La Serena is sunny and warm. El clima en La Serena es soleado y warm significa calentito o temperado. ¿Ok? De hecho, si lo buscan, es calentito. ¿Ok? So, it was 15 degrees, ¿cierto? Hubieron 15 grados, ¿cierto? En la última. What was the temperature, ¿cierto? ¿Cuántos grados hubieron? Right? Si nos damos cuenta, entre esta pregunta, ¿cierto? Y esta pregunta de acá, solamente, ¿cierto?, nos cambia lo que es el is por el was, ¿cierto? Y ya pasa a ser una pregunta en pasado, ¿ok?
Ahora, entendemos de inmediato, ¿cierto?, que estamos hablando del mismo lugar, ¿cierto? Right? Por el contexto en el cual, ¿cierto?, estamos conversando. ¿Cómo está el clima en La Serena? Está soleado y calentito, ¿cierto? ¿Cuántos grados hay? 25 grados. ¿Cómo estuvo el clima ayer? Estaba lluvioso y frío, right? ¿Cuántos grados hubieron? Hubieron 15 grados, ¿cierto? Si nos damos cuenta por contexto, claramente hablamos del mismo lugar. ¿Ok? Por eso es que no integramos o no agregamos ningún lugar acá al final de yesterday. ¿Ok? Ahora, si queremos claramente cambiar el lugar, podemos agregarlo. What was the weather eh, like yesterday in, I don't know, in Puerto Varas, por ejemplo, ¿cierto? Yesterday it was rainy and cold, could be, ¿cierto? And what was the temperature in Puerto Varas? Puede ser nuevamente, ¿cierto? Right? Básicamente hay veces que no es necesario, ¿cierto?, repetir el lugar, ¿ok? Por un tema de contexto. Su entiende que estamos hablando del mismo lugar, ¿ok? De otra forma, simplemente nombraríamos un lugar distinto. ¿Dudas hasta acá, chicos? Por mi parte, Okay, very good. Very good. Okay, so let's continue with this. Okay, vamos a continuar, chiquillos. We have the following in here, right? Tenemos lo siguiente acá, ¿cierto? En lo cual, ¿cierto? Vemos todo el vocabulario que tenemos, okay? It's really important for you to have this vocabulary, okay? La verdad es que, chicos, es muy importante, ¿cierto?, que ustedes puedan tener este vocabulario. Si alguno de ustedes desea escribirlo y al término, ¿cierto?, necesita quizás unos minutos para seguir escribiendo, para seguir copiándolo, ningún problema. De igual forma, ¿cierto?, este PowerPoint ya está en su ambiente de aprendizaje, ¿cierto? La clase que quede grabada, ok, yo la voy a descargar y también la voy a subir a ambiente de aprendizaje por medio de un link. De igual forma, si lo está escribiendo en su cuaderno y vamos a continuar, me avisa y lo espero, ok, no hay ningún problema, ¿vale? We have in here three parts, ok, tenemos tres partes. We have nouns, verbs and adjectives, ok, tenemos sustantivos, verbos y adjetivos, ok. Claramente todos tienen relación con uno hacia el costado derecho, ¿cierto? Hasta que deja de tenerlo acá abajo, ¿ok? Tenemos, ¿cierto?, que vamos a ir hacia el costado, ¿ok? Para que no nos vayamos perdiendo, un sustantivo, un verbo y un adjetivo, ¿cierto? Mientras tengan relación, ¿vale? So, we have sun in here, ¿cierto? Sun, que es sol, right? Todos lo conocemos, ¿cierto? Tenemos el verbo, ¿cierto? Para esto es to shine, right? Ojo, todos los verbos están con to antes, porque los verbos están en infinitivo. Eso quiere decir, ¿cierto?, que los verbos no están conjugados, ¿cierto?, y no están dentro de una oración. Todos los verbos tienen to antes, ¿ok? Claro, en el momento, ¿cierto?, en el cual los conjugamos en alguna oración, esto se elimina, ¿cierto? O en algunos casos, de hecho, los tenemos que dejar, ¿ok? Eso va a depender básicamente del tiempo, ¿vale? Tenemos entonces to shine, ¿cierto?, que es brillar, ¿ok? Brillar, ¿right? En sunny, ¿cierto?, que es el adjetivo, right? Sunny, ¿cierto?, es soleado. Today is a sunny day, for example, ¿cierto? Tenemos también, ¿cierto?, acá snow, ¿cierto? Snow, que es nieve, ¿cierto?
tenemos el verbo to snow, que es nevar, ¿cierto? Y snowy, que es nevado, right? Nevado. Hola, profe, disculpe, Hello. haciendo. Sorry? Es que llegué tarde, disculpe. Ok. ¿Me explica lo que están haciendo? Sí, estamos viendo el clima, vocabulario del clima básicamente. Oiga, profe, Ok. ¿hay alguna actividad o algo? ¿O es solo para No aquí? todavía. No todavía. So if we continue, we have rain, right? We have rain. In this case, rain claramente, ¿cierto? Es lluvia, ¿ok? Tenemos to rain, ¿cierto? To rain, que es llover, ¿cierto? En rainy, lluvioso, ¿ok? Rainy, lluvioso. We also have wind, right? Wind, que lo conocemos como viento, ¿cierto? El verbo vendría siendo, o viene siendo en realidad, ¿cierto? To blow, right? Aquí nosotros igual cometemos un error en español porque nosotros decimos que está corriendo mucho viento, ¿ok? Y en este caso el viento no corre, el viento sopla, ¿ok? So, to blow es soplar, ¿ok? Y windy es ventoso, ¿ok? Con mucho viento. También tenemos, ¿cierto? Por aquí, ¿ok? Cloud, right? Cloud, ¿cierto? Que es nube, ¿ok? Tenemos to get cloudy, right? To get cloudy, right? Que es nublarse, ¿cierto? Básicamente el get lo tenemos en los últimos tres, ¿cierto? Porque el get es el verbo que nosotros vamos a conjugar acá, ¿ok? O que podemos conjugar, ¿cierto? Si lo necesitamos, ¿vale? Básicamente nos está diciendo, ¿cierto?, que se va a volver de esta forma, ¿cierto? Se va a nublar, ¿ok? It is getting cloudy, ¿cierto? Se está nublando, por ejemplo, ¿ok? So, to get cloudy viene siendo el verbo, ¿cierto? Y cloudy, ¿cierto?, que es nublado, viene siendo el adjetivo. Profe, una consulta. Dígame. ¿Está grabando? Yes. Ah, sí, ya. Gracias, profe. No problem. So, tenemos el siguiente, ¿cierto? Que tenemos que es fog, right? Fog, lo conocemos como niebla o neblina, ¿ok? Niebla o neblina, ¿ok? Niebla o neblina. Tenemos, ¿cierto? También lo que es to get foggy, right? To get foggy, que básicamente, ¿cierto? Es neblinarse, ¿ok? Distinto, ¿cierto? A nublado, claramente, ¿cierto? Ok, la neblina es la que llega básicamente hasta el suelo, ¿ok? Es como un manto de niebla, por así decirlo, ¿ok? Y foggy, ¿cierto? Neblinoso, ¿cierto? También puede ser, ¿ok? Si lo buscamos, de hecho, está como neblinoso. Profe, ¿qué dijo recién? No, no lo escuché bien. Neblinoso, foggy. ¿Y to get foggy?
To get foggy es cuando se está volviendo neblinoso, o sea, cuando está como cayendo el manto de niebla, de neblina. Tenemos el resto, ¿cierto? Que son básicamente uno de los más comunes, ¿cierto? Heat and cold, ¿cierto? Como sustantivo, ¿cierto? Que es caliente y frío, ¿ok? Yes, to get hot o to get cold, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Es calentarse o enfriarse en términos claramente de clima, ¿cierto? Y hot and cold, ¿cierto? Caliente y frío, ¿ok? Que son como los más comunes, creo yo, ¿ok? Chicos, miren, desde acá de Thunder, ¿cierto? Vamos a ir acá hacia abajo y luego vamos a seguir con Warm hacia abajo, ¿vale? Porque la verdad es que no tienen tanta relación uno con el otro, ¿vale? Tenemos Thunder, ¿cierto? Que es trueno, ¿ok? Thunder, que es trueno. También tenemos lightning, ¿cierto? Lightning, ¿ok? Que es un rayo, ¿ok? Right, un rayo relámpago, ¿cierto? Tenemos también thunderstorm, ¿ok? Thunderstorm in here, ¿ok? La cual, ¿cierto? Es básicamente una tormenta eléctrica, ¿cierto? Una tormenta de truenos puede ser también, ¿ok? A diferencia de storm, ¿cierto? Que claramente lo podemos definir, ¿cierto? Súper sencillo, tormenta, ¿ok? We also have tornado in here, tornado, right? Que es tornado, ¿cierto? Obviamente. En hurricane, right? Hurricane, que es un huracán, ¿vale? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos acá warm, ¿ok? Que como les dije en un principio, ¿cierto? Es temperado, calentito, ¿cierto? Tenemos también lo que es cool, ¿ok? Cool, que también es frío, pero ojo, cold, ¿cierto? Es un frío húmedo, más bien húmedo. Cool es un frío en seco, ¿ok? Para que lo tengan presente, ¿ok? Tenemos también freezing, ¿cierto? Que es otro tipo como de frío, ¿cierto? Básicamente es congelado, ¿ok? Freezing, congelado, ¿ok? También tenemos stormy, ¿ok? Stormy, ¿cierto? Que es tormentoso, sorry, yes, tormentoso, ¿cierto? Stormy. Y los últimos dos chiquillos son uno de los más comunes. Eh, awful, ¿cierto? Awful, que es feo, y fine, que es como lindo, ¿cierto? Cuando nosotros decimos está lindo el día, ¿cierto? O está feo el día, ¿right? Básicamente es eso, ¿ok? Una aclaración aquí con dos verbos, con to shine y to blow, ¿cierto? Recuerden que shine era brillar, to blow es soplar, ¿cierto? They are, they are only used when referring to their noun, ¿cierto? Solamente se utilizan cuando refieren a su sustantivo, o sea, el shine solamente lo podemos utilizar como en ese verbo, ¿cierto? Como en referencia al sol, ¿cierto? En la misma oración, y to blow, que soplar, también lo utilizamos en relación al viento, ¿cierto? Cuando el noun también está dentro de la oración. ¿Is anyone writing this? ¿Alguien está escribiendo esto, chicos, o podemos continuar? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos, algo por el estilo? Guys.
Fernanda, disculpa, te había visto recién en el chat. Sí, Fernanda, subiré el PowerPoint. Ok, very good. Y sí, cuando tiene el was es pasado. Sí, porque el was es el pasado del verbo to be. No problem. No problem. Ok, so let's continue. Ok, continuamos. Tenemos acá, si acabamos de ver, chiquillos, los sustantivos, los verbos y los adjetivos, ¿cierto? Básicamente debemos saber también cómo utilizarlos en oraciones, ¿ok? Esto, don't worry, Joaquín, no se preocupe. Son solamente ejemplos, chicos, ¿ok? No es que siempre se utilice de esta forma, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? En términos de poder utilizar, ¿cierto? Los sustantivos, ¿ok? Sustantivos generalmente van a un principio o al final de la oración, así como consejo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, I like the sun, ¿cierto? Yo puedo decir, y aquí utilizar cualquier tipo de sustantivo. The sun, I like the snow, I like the rain, I don't like the wind, I don't like the fog, the cloud, right? ¿Cierto? Puedo decirlo, ¿cierto? Tanto en una afirmación como en una negación, ¿cierto? Y en este caso estamos utilizando un presente simple, ¿ok? I like the sun, I don't like the rain, for example, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Cómo sé que esto es presente simple? Por esto, por el do. Tenemos el do utilizado en una negación. Eso ya es presente simple. ¿Ok? Por otro lado, ¿cierto? Si nos fijamos un poquito acá, ¿cierto? En los verbos, using verbs, ¿cierto? Utilizando verbos, ¿ok? Tenemos lo siguiente. En términos de verbos, ¿cierto? Recuerden que los verbos son los que nosotros podemos conjugar en distintos tiempos gramaticales, ¿ok? En distintos tiempos gramaticales, ¿ok? Entonces tenemos acá, using verbs. It is raining, ¿cierto? Por ejemplo, con ing lo puedo conjugar, ¿cierto? También podría decir, the sun is shining, ¿cierto? El sol está brillando, ¿ok? Podemos decirlo de esa forma sin ningún problema. También tenemos, ¿cierto? It rains in May, for example, ¿cierto? It snows in May, por ejemplo, ¿cierto? Neva en mayo o llueve en mayo, ¿cierto? Guys, give me a second. What's Guys, hello. Chicos, ¿me escuchan, cierto? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. Es que como que en un momento siento que me había sacado la reunión, por eso. Se escucha y se ve, profe. Ya, súper. Seguimos entonces, ¿vale? Very good. Very good. Tenemos entonces. En este caso, ¿cierto? En este caso nosotros lo que tenemos, ¿cierto? Bueno, ya aquí como ejemplo simplemente conjugaciones con ing, ¿cierto? Que es presente continuo, ¿ok? Que es un tiempo gramatical que vamos a ver luego, ¿ok? Y también, ¿cierto? Aquí con presente simple. Ojo, regla de ese, ¿cierto? Con tercera persona singular, it, ¿ok? Que fue algo, ¿cierto? Que evidentemente se dio en inglés 1, ¿vale? On the other hand, por otro lado, ¿cierto? We have using adjectives in here, ¿ok? Tenemos el uso de los adjetivos acá, ¿ok? En el cual tenemos it is a hot day, right? ¿Cierto? It is a hot day, it is a cold day, ¿cierto? It is a snowy day, ¿cierto? Ojo, podemos utilizar cualquier adjetivo, ¿cierto? En estos espacios, ¿ok? Sin ningún problema, ¿vale? Recuerden que los adjetivos generalmente son calificativos, ¿cierto? Por ende, valga la redundancia, van a calificar, ¿cierto? A mi sustantivo. En este caso, ¿cuál es mi sustantivo acá? Day. ¿Ok? Este es mi noun, por decirlo de esa forma. ¿Ok? So, today is a very hot day. ¿Cierto? Hoy es un día muy caluroso. ¿Ok? So, this is the way we can use nouns, verbs, and adjectives, ¿cierto? Ojo, chicos, aquí lo estoy planteando solamente, ¿cierto? En términos de clima, chicos, esto claramente lo podemos utilizar en cualquier contexto, ¿ok? Independiente de que sea clima o no, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, profe. Ok. Profe, espéreme, no vaya a cambiar. Ok, no hay problema.
Usted me avisa, ¿ya? Ya, profe, gracias. Okay, very good, thank you. Profe, Dígame. como para ver, para saber que entendí. Esta tabla es con los mismos verbos con el mismo, perdón, con el mismo vocabulario que pasó antes, ¿cierto? Sí, lo estamos viendo con el mismo vocabulario. Como para ponerlo en una oración. Sí, así mismo. Ya, profe. Súper. Gracias. No, gracias a ti. So, ¿alguien más por ahí está escribiendo, chicos, o podemos continuar? Okay, let's continue. So, in here we have some common expressions, right, in relation, obviously, to weather, ¿cierto? Tenemos claramente, ¿cierto? Expresiones, ¿ok? Nuevas expresiones, ¿cierto? En relación claramente a lo que es el clima, ¿ok? Básicamente tenemos, por ejemplo, las del costado izquierdo, ¿cierto? Todas hacia abajo, tienen como, entre comillas, su explicación hacia el costado derecho, pero ojo, estas también son expresiones, ¿cierto? Quizás un poquito más comunes que estas, ¿ok? Pero estas también se utilizan, ¿ok? Básicamente tenemos, it is a scorcher today, right? It's a scorcher today, right? Lo cual significa que it's very hot, ¿cierto? Que hace mucha, mucha calor. Ahora, esta palabra, scorcher, right? Básicamente, ¿cierto? Sí, tiene relación a un día sofocante, ¿cierto? De mucha calor. We also have in here, it's raining cats and dogs, ¿cierto? Están lloviendo gatos y perros, ¿cierto? Esto es extraño, la verdad es que nunca lo había escuchado, ¿ok? But it means that it's raining a lot, pero significa, ¿cierto? Que está lloviendo muchísimo. We also have it's so sticky today, ¿cierto? Sticky, o stick, básicamente, ¿cierto? Significa pegajoso, ¿ok? It's very humid, ¿cierto? Está bastante húmedo. Profe, me perdí. No Dígame, entiendo. ¿dónde se perdió? Esta parte de aquí de las expresiones, no entiendo las que salen aquí, están en rojo ¿Ya? Sí, con las otras. te explico. Básicamente, ¿cierto? La expresión de acá, de la izquierda, ¿cierto? Las que están acá al costado izquierdo, tienen íntima relación con las del costado derecho. Es como si la del costado derecho fuera la definición, ¿ok? Pero de igual forma, ambas se utilizan. Tenemos la primera, ¿cierto? Que significa It's a scorcher today, ¿cierto? Scorcher tiene relación con un día abrasador, se refiere, ¿cierto? Básicamente algo sofocante, ¿ok? O sea, significa que it's very hot, que está muy caluroso. ¿Ok? Esta versión de acá significa lo que está acá, que esta parte de acá es como la parte más sencilla, ¿ok? En este caso, por ejemplo, it's raining cats and dogs, ¿cierto? Que es una expresión, básicamente. Es como si dijéramos en español, están lloviendo gatos y perros. No sé si se dice eso en realidad, pero hay así. Y tenemos que significa it's raining a lot, que está lloviendo mucho. ¿Se entiende? Es como que es la misma definición, pero con diferentes tipos de expresión. Sí, es básicamente como, es como otra expresión que define a la expresión de la izquierda. Pero en sí es lo mismo. Sí, en sí, prácticamente lo mismo, sí. Sí, podemos utilizar ambas, de hecho, ningún problema. Ya. ¿Ok? Tenemos, ¿cierto?, la número 3 para que, como comenzamos de nuevo, ¿cierto? It's so sticky today, ¿cierto? Está como muy pegajoso el día, hoy día, ¿cierto? Lo cual refiere, ¿cierto?, a que está muy húmedo. It's very humid, ¿cierto? Está muy húmedo. It's very humid.
We also have, right, también tenemos, ¿cierto? It's boiling outside, right? It's boiling outside, lo cual significa it's very hot, hace mucha calor. En esta parte de acá, boiling, ¿cierto? Significa hirviendo, está hirviendo afuera, ¿ok? Boil, simplemente está la L, significa hervir. O sea, yo lo puedo utilizar, por ejemplo, como the water boils, el agua hierve, por ejemplo, ¿ok? Boiling, hirviendo. Profe, una consulta aparte. ¿Sí? ¿Será que hoy día terminemos tarde, como justo a las 5:30, o terminaremos antes? No, yo creo que vamos a terminar un poquito antes. Ah, ya, profe. Gracias. So, tenemos, ¿cierto? Lo que es it's a gray day, ¿cierto? Lo cual refiere claramente al color, ¿cierto? Es un día gris. So, there is very little sun. Hay muy poco sol. So, we have also it's partly cloudy, ¿cierto? Está parcialmente nublado, que esto lo escuchamos, ¿cierto? En el reporte del tiempo, ¿ok? O del clima, en realidad. Y significa, ¿cierto? There are some clouds, que hay un par de nubes, ¿cierto? Hay algunas nubes, ¿ok? O algo de nubes, ¿ok? There are some clouds, ¿ok? We are expecting some flurries, ¿cierto? Estamos esperando, ¿cierto? Algunas eh, nevazones, ¿cierto? O básicamente lo que es el flurry, ¿cierto? Refiere a neviscar, que se dice, ¿cierto? O algo que, o cuando va a nevar ligeramente, muy poquito, ¿ok? Y lo que dice acá, ¿cierto? We are expecting a little snow. Estamos esperando un poco de nieve, disculpen, de nieve. It says also, it's going to be a hot one, ¿cierto? Va a ser de uno de esos calurosos, ¿cierto? A eso refiere con el hot one, ¿ok? Y quiere decir básicamente que today will be very hot. Okay, today will be very hot. So, ¿dudas hasta acá, chicos, antes de pasar a la actividad? Nope, okay. So, guys, in here we have the activity, okay? Aquí tenemos, ¿cierto? La actividad, ¿vale? Que dice, read the following example of a forecast, okay? Lee el siguiente ejemplo de un reporte del clima, right? Tenemos la actividad más acá abajo, ¿cierto? Me interesa saber, chiquillos, si hay alguien que esté dispuesto a leer esta parte. Guys, ¿alguno de ustedes, please?
Okay, so it says in here, and now the weather report. Yesterday was a cloudy and cold day with a low of 3 degrees. Today it's partly cloudy and cool, with a chance of showers this afternoon. The temperature now is 10 degrees, but it's expected to drop to around 5 degrees by this evening. The forecast for tomorrow is sunny with a high of 17 degrees. That's for today. See you again tomorrow. Dice, y ahora el reporte del clima. Ayer fue un día frío y nublado, con una mínima de 3 grados. El día de hoy está parcialmente nublado y frío, con chance de chubascos esta tarde. La temperatura ahora es de 10 grados, pero se espera que caiga alrededor de unos 5 grados para esta tarde. El reporte del clima para mañana es soleado con una máxima de 17 grados. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. See you again tomorrow. Okay? Guys, what is the activity? Okay, ¿cuál es la actividad? It says, in small groups, okay, choose a city in the world and a month. Okay, dicen pequeños grupos, pero va a ser de forma individual. Okay, escoge una ciudad en el mundo y un mes, ¿cierto? Y presenta un ejemplo de un reporte del clima que tú, que normalmente, comúnmente, ¿cierto? Escuchas durante esta época del año para esa ciudad. Okay. Por ende, escogemos una ciudad, ¿cierto? Claramente hay un mes, ¿cierto? Si quieres hacerlo en el mes que está ahora va a ser claramente mucho más sencillo, ¿ok? Pero ojo, miren, básicamente respeten esto mismo, chiquillos. Traten, ¿cierto? De no, claramente no copiar el lugar, ¿cierto? Ni todos los grados, ni absolutamente todo, ¿ok? Pero tómenlo como un ejemplo, ¿ok? Les va a servir bastante, ¿vale? Tiene que haber un clima del día de ayer, ¿cierto? Del día de hoy y del día de mañana, ¿ok? Básicamente, lo mismo que está acá, ¿cierto? Está bastante resumido, ¿ok? Está bastante resumido, ¿cierto? Y that's it, ¿ok? La verdad es que eso es, ¿ok? La actividad, ¿vale? I'm going to stop recording right now, ¿ok? Just wait a second, please. Wait a second, guys. Denme un segundito, voy a parar la grabación, ¿ok? Profe, entonces hay que elegir una ciudad y un mes.